de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien. Este es uno de los capítulos más trascendentales en las Escrituras, ¿verdad? El Señor Jesucristo habla con un hombre religioso, un hombre miembro del Sanedrín, que no iba a ser cualquiera, por supuesto, con mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Y Cristo le dice 3 veces, si usted se fijó, en el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 7. Ahí habla del nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 5 dice, perdón, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 3:7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. De ahí sale el título: a toda persona le es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Ustedes ya nacieron físicamente, son miembros de una iglesia evangélica local, pero la pregunta importante es: ¿ya nacieron de nuevo? El Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu que ya nacieron de nuevo. Ese es mi anhelo, hermano, ¿verdad? Y de hecho, preparo mis mensajes, ¿verdad?, para que las personas que aún no han puesto la fe en Cristo se inclinen a ejercer la fe y creer que Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que crean que ya no van a ir al infierno a pagar sus pecados personales, porque ya Cristo hizo un pago completo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y que desde el momento que pusieron la fe en Cristo, ocurrió un evento, ahí nació de nuevo. En el momento preciso donde ejerció la fe en Cristo, desde ahí la persona nace de nuevo. Y eso se le llama un nacimiento, ¿verdad?, o nacimiento por el Espíritu Santo. De hecho, en ese momento preciso llega el Espíritu a la persona y ella es constituida hija de Dios o hijo de Dios. ¿Lo creen? Entonces, hermano querido, no es como piensan algunas personas equivocadamente, que hasta que usted se bautice en el agua, ¿verdad?, y hace una confesión pública de fe, ahí sí, ya es salvo. No, el bautismo en agua es un mandamiento para creyentes, ¿verdad?, que ya pusieron la fe en Cristo y usan testimonio público para la gente. Y de hecho, si hay alguien aquí que aún no ha pasado por las aguas bautismales, debería de hacerlo. Pero no para ser salvo, sino porque ya se es salvo.
Entonces, yo quiero clarificar eso. Y lo hicimos hace 2 semanas. Entonces, hermano querido, el punto que nos preocupa a los que evangelizamos es de que muchas personas que asisten a iglesias no están conscientes de su salvación, no tienen seguridad de salvación, creen que si dejan de asistir a su iglesia o si hacen algún pecado grosero, público y escandaloso, ya no van a ser salvos. Claro, el deseo de Dios es de que no hagamos pecados personales, pero ¿vamos a pecar a diario? Se fueron, hermano. La salvación no es cierto, hermano. Sí. La cosa es de que la consecuencia Sí, hermano. Yo pregunté que si pecamos a diario. Sí, tenemos una naturaleza inclinada al pecado. Por eso se requiere que la vida eterna sea eterna, que la salvación del individuo sea eterna, porque fácilmente pecamos con el pensamiento o con las palabras, o a veces hacemos cosas o hechos que no deberíamos de hacer. A veces con las redes miramos cosas que no debemos ver. A veces decimos cosas que no debemos decir. Y a veces hacemos cosas que no debemos hacer. Y dice la Biblia, y toda infracción de la ley es pecado, ¿verdad? Y dice Juan que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Entonces, aquí amablemente nos reunimos pecadores redimidos por la sangre bendita del Cordero de Dios, ¿verdad? No estoy diciendo viva como le dé la gana, no he dicho eso. Le estoy haciendo consciente de que como creyente salvado por gracia va a fallar, va a pecar, y no se desilusione, no, siga adelante, ¿verdad? Todos tenemos problemas y todos a veces, todos los días pecamos. Entonces se requiere que la salvación que ofrece Dios sea eterna y segura. Juan 3:16 dice, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Exacto. Entonces, el requisito único ahí es creer, ¿verdad? E insisto, y eso sucedió cuando usted puso la fe en Cristo. Luego, hermano Gabriel, Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el bautismo en agua es una obra, ¿verdad? Porque yo decido bautizarme en agua. Y lo que interesa es el bautismo por o en el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu es el sello que usted tiene, que es hijo de Dios, salvado por gracia. Cuando usted puso la fe en Cristo, pasaron 5 cosas. Usted fue habitado por el Espíritu. Usted fue sellado, según Efesios 1:13. Usted fue regenerado, obtuvo una nueva naturaleza. Usted fue bautizado, es decir, fue colocado en el cuerpo de Cristo. Y también usted se le dio dones para compartir con los hermanos, habilidad, así como los hermanos que predican acá el Evangelio en 5 minutos. Es un don que Dios da y queremos que usted lo desarrolle y lo haga aquí en la iglesia, ¿verdad? Muy bien, entremos entonces en materia con nuestro texto de esta tarde y tenemos como introducción lo siguiente. Esta sección, que abarca el diálogo de Jesucristo con Nicodemo, puede dividirse en 3 partes. 3 partes muy sencillas, que son: la consulta de Nicodemo a Jesús, el conocimiento íntimo que Cristo tenía de Nicodemo, la reconvención de Jesús a Nicodemo. Muy bien.
Eso es lo que vamos a estar viendo, o voy a tratar de predicar esta tarde, porque este capítulo a mí me apasiona, hermano. O sea, como le repito, yo no estoy interesado tanto en que usted cambie, sino en que se salve y que sea justificado por la gracia de Dios, porque esa es la base para cambiar, ¿verdad? Lo dije en la mañana, ¿verdad? Muchas veces están los predicadores insistiendo que la gente cambie cuando no han realmente nacido de nuevo. Por eso decía a Cristo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Vamos a ver el perfil, la hoja de vida de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre tenía muchas buenas cualidades, conocía el Antiguo Testamento, pero además Nicodemo no era mujer ni gentil, ayunaba, etc. eso lo puse ahí porque un judío oraba generalmente así: gracias, Señor, porque nací en la nación de Israel, no soy un gentil, nací hombre, ¿verdad? Y puedo ofrecer sacrificios en el templo. O sea, los judíos estaban orgullosos de su sexo porque solamente a los hombres se les permitía ofrecer sacrificios en el templo, ¿verdad? Y obviamente ellos ayunaban, diezmaban, ¿verdad? Y hacían cosas para que la gente los viera. ¿Era salvo Nicodemo? Esa respuesta usted tendría que saberla. Nicodemo, vamos a ver. Fariseo significa apartado o separado. Sí, no se mezclaba con la gente normal, ¿verdad? Es más, cuando iban al mercado, llegaban a la casa, hacían un baño ritual por si algún gentil lo había tocado o un gentil le había rozado su ropa. Religiosos. Tenía un gran celo por la pureza ritual. Eso. Tenía un gran celo por la pureza ritual. Como vimos acá, que en algunas casas habían 6 tinajas. Ellos para comer se lavaban muchas veces las manos, ¿verdad? Pero era para que la gente los viera. ¡Oh, qué espirituales son! ¿Verdad? Ese era el punto. Añadían sus tradiciones a la legislación del Antiguo Testamento. Ese fue el problema que tenía el judaísmo, o sea, la religión existente en el tiempo de Cristo, que le habían agregado muchas cosas al Antiguo Testamento, y por eso Cristo les reclama que ellos seguían mandamientos de hombres. Hoy en día también, si usted no tiene conocimiento de las Escrituras, va a seguir mandamientos de hombres. Entonces, o sea, por eso se requiere que el creyente tenga una idea general del Nuevo Testamento, porque han salido muchos falsos maestros que les ponen cargas pesadas a la gente y cargas que tienen que ver muchas veces con dinero. Tienen que diezmar, es obligatorio diezmar. Y alguien publicó un video, no fueron ustedes. Alguien publicó un video en otro grupo que estoy, de un señor que dice que el diezmo es muy poquito para Dios. Debería dar el 50%. Ahí lo voy a mandar a los hermanos que están en el grupo. 50%. Bueno. Procedían por lo general de la clase media y casi todos eran laicos, hombres de negocios. Sí, procedían de la clase media, ¿verdad? Y eran laicos, o sea, no habían nacido en la tribu de Leví, ¿verdad? No eran sacerdotes, no eran levitas, eran hombres de negocios, ¿verdad? Que tenían una posición social buena y por eso eran conocidos. Eran hombres de negocio del evangelio incompleto. Ejercían una gran influencia sobre las personas comunes en Israel.
Quedó grabado esto, ¿verdad? Está bueno, me gusta. Me gusta. Ejercían una gran influencia sobre las personas comunes de Israel, a tal grado que ellos salían afuera, ¿verdad? Y la gente, oh, rabí, ¿verdad? Y a ellos les gustaba que la gente, como Emma, los saludara con una gran reverencia. Eran unas estrellas de cine, ¿no? Eran gente muy popular. Además, los fariseos, Jesucristo condenó a los fariseos por su concentración excesiva en los aspectos exteriores antes que en la transformación espiritual interna. En buen español, ese principio dice que los fariseos se preocupaban por lo de afuera, ¿verdad? De verse muy espirituales. Pero por dentro, Cristo los desnuda en Mateo capítulo 23. Le dice y le dice Cristo, ustedes son unos farsantes. Ustedes le roban las casas a las viudas con pretexto de hacer largas oraciones. Ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito 2 veces más hijo del diablo. Hermano, en este púlpito se ha dicho muchas veces, la obra maestra de Satanás es la religión. Y la religión no salva a nadie y mucha gente se siente muy orgullosa porque está en X religión. No. Cristo dice, te es necesario nacer de nuevo. No importa en qué religión estés, te es necesario nacer de nuevo. Ahí me quedo porque tengo en mente algo que no les va a edificar. No les va a edificar. Así que tengo que seguir mejor. Nicodemo, el nombre Nicodemo significa victorioso sobre el pueblo. Ajá. No dije que él tenía cerca de 50 años, ¿verdad? Era adinerado y por eso tenía una posición en el Sanedrín. Esto, mira. Nicodemo era un fariseo destacado y miembro del Sanedrín. En el Sanedrín solamente estaba la crema innata de la nación de Israel, gente adinerada, gente familia del sumo sacerdote en el momento y del sumo sacerdote anteriores, ¿verdad? Eran 70 personas que legislaban todas las cosas espirituales de la nación de Israel, ¿verdad? Y tenían la potestad de acusar de herejía o de blasfemia a cualquier persona, como dijeron con Cristo. No podían matarlo porque en ese momento los romanos dominaban Israel. Pues por eso los actores intelectuales de la muerte de Cristo fueron el judaísmo, la religión del judaísmo, el Sanedrín judío. Y los autores materiales de la muerte de Cristo fueron los romanos. Muy bien, vamos al versículo 2, Juan 3, 2. Una pregunta, ya la hice. ¿Nicodemo tenía vida eterna? No. Era muy religioso. Hacía muchos ayunos. Hacía muchas oraciones. Iba al templo, ¿verdad? Era líder del judaísmo, pero no era salvo. Como lamentablemente muchas personas que asisten a diferentes iglesias van, pero no son, o sea, si usted les pregunta si son salvos, no están seguros, ¿verdad? Que lo más probable es que no lo sean. Y algunos que sí son salvos, a veces no tienen seguridad, certeza y convicción de salvación. Entonces, en esta iglesia local enfatizamos eso, que usted se salve, que usted obtenga la vida eterna, que usted nazca de nuevo, porque la santificación, ¿verdad? Los cambios que hace el Espíritu Santo de la persona, usted lo tiene que hacer. Usted lo tiene que, más bien dicho, ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo cambie su vida. Porque nosotros, en nuestras fuerzas, no podemos cambiar. Con nuestro esfuerzo humano,
no podemos cambiar. Solo a través de las Escrituras. Mire, yo repito eso casi en todas mis predicaciones. ¿Por qué? Porque los creyentes a veces actuamos como niños, no terminamos de madurar, ¿verdad? Y aunque tengamos lo digo con respeto y con amor, aunque tengamos muchos años en la iglesia, casi siempre somos los mismos niños en Cristo, con los mismos problemas, con las mismas quejas, con los mismos problemas familiares, con los mismos problemas matrimoniales. Y a veces pensamos, el problema es él o es ella. No, revisa su vida. ¿Cuánto está creciendo espiritualmente? Entonces acá enfatizamos en que te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Ya vamos a poner unos versículos más adelante que son para creyentes, como vimos en la mañana, ¿verdad? No son para personas inconversas. Así que vamos a Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Obviamente este vino se refiere a Nicodemo, llegó de noche, ¿verdad? Porque la gente cree que la noche puede ocultarle de los ojos de Dios, puede ocultarle de los ojos humanos, ¿verdad? Y el Nicodemo no quería que la gente lo viera, que estaba visitando al maestro, al rabí, ¿verdad? Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. ¿Como maestro? No. Él era el Mesías. Él era Dios hecho carne que visitaba al ser humano. Y Nicodemo le dice: has venido como maestro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, Nicodemo? Porque nadie puede hacer estas señales o milagros, ¿verdad? Nicodemo o le habían contado o había visto, o las dos cosas, ¿verdad? Que tú haces si no está Dios con él. Buena reflexión, inteligente reflexión, ¿verdad? Buscó de Dios, buscó respuestas a quien sí se las podía dar. No fue a platicar con el vecino o con algún fariseo o con algún herodiano. No. Fue donde quien podía darle la respuesta correcta. Nicodemo llegó de noche cuidando su reputación. Él representaba a los fariseos. Él dice: sabemos, ¿verdad? O sea, sabemos. Es una palabra que es plural, ¿verdad? Se refería a los fariseos. Solamente maestro y no Mesías redentor. Los milagros de Cristo lo habían cautivado. Perdón. Los milagros de Cristo lo habían cautivado. Sí. Fíjense que en el capítulo 2, al final, bueno, el hermano Gabriel lo va a leer. Mire ahí en su Biblia, el capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahí es Cristo, ¿verdad? Mire, el versículo permite que usemos el método deductivo. ¿Qué milagros habrá hecho Cristo en ese momento? Acuérdense, era una fiesta de Pascua, eso lo dice el 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en la fiesta de Pascua mucha gente venía del extranjero, ¿verdad? Porque era la fiesta nacional que conmemoraba la salida de Israel de Egipto. O sea, estaba lleno Jerusalén de gente. Y dice el versículo 23 que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Qué habrá hecho Cristo?
¿Habrá hecho alguna sanidad? ¿Habrá predicado un discurso que les impactó? ¿Qué cree usted? ¿Qué crees vos, Gabriel? Pudo haber sanado. Pudo haber sanado. Habían ciegos. Habían ciegos. ¿Ah? había mucha gente, bueno, endemoniada, y lo vimos aquí hace meses, que había uno en la sinagoga, ¿se recuerdan? En Marcos capítulo 1, un endemoniado en la sinagoga, hermano. Claro, no representaba, ¿cómo se llama? Actitud violenta, no, una actitud religiosa. Estaba en la sinagoga adorando a Jehová, ¿verdad? Entonces lo más probable es que haya hecho una sanidad, ¿verdad? La Biblia no lo dice, es para que ejercitemos nuestras neuronas, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y después de la sanidad dio un discurso, ¿verdad? Porque solamente la palabra de Dios puede hacer nacer de nuevo a la gente, ¿verdad? Milagros, mucha gente que asiste a las iglesias sabe de milagros, o en su vida han ocurrido milagros, pero después se alejan, ¿verdad? O han tenido milagros y luego se alejan. Entonces ya Cristo en el capítulo 2 ya empezaba a andar de boca en boca por los milagros que hizo ahí. Y quizás Nicodemo fue uno de los que estaban ahí en el 2:23. Pero fíjense, es interesante. El versículo siguiente, Gabriel, 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Ajá. O sea que no todas eran conversiones legítimas. Porque Cristo, como Dios omnisciente, ¿verdad?, que lo sabe todo, no se fiaba de ellos. Algunos se emocionaron por la sanidad, por el discurso, pero no nacieron de nuevo, ¿verdad? No nacieron. Y Judas nació de nuevo, hermano. Judas, el que vendió a Cristo por 30 monedas, nació de nuevo. Y Judas vio los milagros de Cristo. Y Judas hizo milagros. Sí. Dice la Biblia que los envió y sanaron y echaron fuera demonios. Pero no se salvó, hermano. O sea, y esa es una reflexión para que veamos cuán duro y perverso es el corazón humano. Que aún viendo milagros, la gente insiste en rechazar la maravillosa gracia de Dios. Es que los seres humanos somos complicados, ¿sí o no? Los seres humanos somos complicados y los que estamos casados lo entendemos muy bien. Sin palabras. Hermanos solteros y solteras, yo les animo a que se casen. Mira, a mí me encanta casar. Sí, los animo a que se casen con un creyente, porque no es agradable tener al diablo como suegro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque a esos incrédulos les es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermano querido, la pregunta: ¿le sirvió a Nicodemo buscar a Cristo? ¿le sirvió a Nicodemo buscar a Cristo? Sí, porque después vemos a Nicodemo cómo estaba pidiendo el cuerpo de Cristo para enterrarlo. El hombre se convirtió junto con José de Arimatea, y muchos líderes fariseos se convirtieron y fueron salvados, nacieron de nuevo. Entonces, ese es el punto, hermano. Ese es el punto
más importante en la vida de una persona. Ahí vemos muy buena imagen, ¿verdad? El que está acá es Nicodemo, según el dibujo, y está buscando respuestas. Vamos a Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesucristo, como Dios omnisciente, ¿verdad?, sabía lo que estaba en la mente de Nicodemo. Y le dice rápidamente, ¿verdad?, sin mucho preámbulo: Nicodemo, de cierto, de verdad te digo, ciertamente te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, asistiendo a una iglesia, no se nace de nuevo automáticamente, ¿verdad? Yo en esta iglesia he bautizado en agua muchas personas. Quizás, por decir un número, creo que más de 150. Muchos de ellos paganos mojados nada más. Y cuando digo paganos es que no eran creyentes, que no adoraban al Dios verdadero. Bueno, y también yo tenía la culpa, ¿verdad? Y yo tenía la culpa, ¿verdad? Porque no predicaba el evangelio, era un predicador tradicional, intentando que la gente cambie. Porque si la gente cambia, eso le da esperanza al predicador de que, pues sí, es salvo. Es salvo porque ya está sirviendo, anda uniformadito, ¿verdad? Ya cuida carro, ya hace café y da pan. ¿Verdad? ya no tomé. Y con cremor el mío, por favor. Y empezó a repartir, pero joró la clase A, ¿verdad? A los privilegiados. Ajá. Entonces, ¿me entiende? Entonces, le digo porque yo fui un predicador tradicional y me decepcionaba porque la gente no cambiaba, ¿verdad? Habían días que me iba triste de la iglesia por la actitud o por las cosas que hacían los hermanos y por otras cosas que no hacían. Entonces yo entiendo. Si usted busca ahí en Google cuántos pastores en el año renuncian al ministerio, se va a sorprender. Y le animo a que lo haga de la noche. Se va a sorprender. Yo oí unas cifras que dio el hermano Núñez, ¿verdad? Él vivió en Estados Unidos un tiempo y eran unas estadísticas que no estaban actualizadas. Y solo en Estados Unidos eran cerca de 3,000 pastores al año que renunciaban. Y yo lo entiendo perfectamente. Lo entiendo porque el predicador tradicional cree que no es efectivo porque la gente no cambia, ¿verdad? Y ustedes recuerdan, en esta iglesia, Denis sabe muy bien que antes hacíamos reuniones casi todos los domingos a mediodía, ¿verdad? Y hablábamos y prometíamos, y las cosas se hacían nada más 1 o 2 semanas, porque el ser humano es inconstante, ¿verdad? Y así estuvimos por años, hermano. Tuvimos grupos familiares, casi que, bueno. Y eso era frustrante de los grupos. Y como le repito, me iba triste. Llegaba a la casa. Casi cada principio de año pensaba en volver a la universidad,
estudiar una carrera distinta. Pero algo me decía, no, hay algo más. Hay algo más. ¿Me entiende? Y eso fue una lucha, quizás mis primeros 8 o 10 años de pastor, siempre en enero sentía esa inclinación de ir a inscribirme. Más que sabía que algunos de mis ex compañeros de universidad estudiaron una segunda carrera. Hay algo más. Hasta que en un diciembre me dijeron, mire, va a haber un seminario en Zapeltique. Va a ser de Apocalipsis. Y a mí en ese tiempo me fascinaba Apocalipsis. Quería saber los eventos futuros. Hoy me doy cuenta que los eventos futuros no salvan a nadie, hermano. Veamos los eventos modernos ahorita. Guerra en Ucrania, guerra en Gaza, guerra en Sudán y en Nigeria, hermano, están persiguiendo católicos y lo están matando. ¿Me entiende? Y la situación económica que le espera a este mundo es favorable, hermano. No es favorable. Se oye de un rumor de guerra allá en Venezuela. Se cree que ya va a subir el combustible, ¿verdad? Por esa posible guerra en Venezuela, ¿verdad? Y si sube el combustible, sube todo, sube todo. Entonces, Cristo le dijo que es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios por el cual vida eterna y una nueva naturaleza es impartida al creyente. Otra vez, hermano. El nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios por el cual vida eterna y una nueva naturaleza es impartida al creyente. Aquí hemos aprendido un concepto de justificación, ¿verdad? Que Dios en su soberanía declara justo o salvado o con vida eterna todo individuo que pone la fe sola en Cristo. Según Juan 1:12, 13, nacer de nuevo también corresponde a la idea de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos. Y le dije en la mañana, me gusta más ese título, hijo de Dios, ¿verdad? Porque la palabra hijo incluye la palabra, la idea de que tenemos un padre a quien obedecer, ¿verdad? Así como usted quiere que sus hijos le obedezcan, ¿sí o no? ¿Verdad? Así también quiere Dios el Padre que nosotros le obedezcamos, ¿verdad? Muy bien. El reino es lo que el rey vino a establecer. Sí, Cristo comenzó predicando arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Aquí está el rey. Pero no le creyeron. Este es el hijo de José y María. Aquí están sus hermanos entre nosotros. Matémoslo, ¿verdad? Porque toda la gente se va detrás de él. Sí. Y es mejor que una persona muera que toda la nación perezca, dijo un inteligente por ahí, ¿verdad? Y decidieron ya matarlo. ¿Hay más del nuevo nacimiento? Sí, vamos a terminar con estos versículos. Ya tenemos Santa Cena, así que sí hay más. La Biblia habla mucho del nuevo nacimiento, así que el nuevo nacimiento es un acto de Dios por el cual da vida eterna es impartida al creyente por la fe sola. Sí, el nuevo nacimiento es un acto de Dios. Él ejecuta la acción. Así como cuando nacemos físicamente, que es la mamá que ejecuta la acción, ¿verdad? Y nosotros ni cuenta nos dimos que nacimos físicamente. Así es también el nacimiento espiritual. Ponemos la fe en Cristo Jesús y nacemos de nuevo. Lo que falta en ese momento es el conocimiento de que el Espíritu Santo
vino a la vida del creyente. Y desde ese momento exactamente llegó a ser un hijo de Dios, eternamente y para siempre, ¿verdad? Y Dios quiere que hagamos su voluntad cada día. Así como un padre físico quiere que sus hijos hagan lo correcto, ¿verdad? También nuestro Padre Celestial quiere que ahora que hemos nacido de nuevo, hagamos lo correcto cada día. Que tomemos buenas decisiones de acuerdo a su voluntad. Entonces, nuevamente, hermano, El nuevo nacimiento es un acto de Dios por el cual da vida eterna y es impartida al creyente por la fe sola. muy bien. Dice el famoso versículo de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ajá. Si alguno está en Cristo, el versículo hablará de justificación o de santificación. De modo que el que está en Cristo, antes estábamos en Adán, ¿verdad? Hoy estamos en Cristo. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora estamos vivos para Dios. Antes estábamos condenados al infierno, hoy hemos sido salvados por la gracia de Dios. Entonces, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hoy es hijo de Dios, hoy ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas cuando el creyente decide ir a las Escrituras y se deja moldear y cambiar por el Espíritu Santo. Eso no es automático, hermano. Eso no es automático. La justificación, el nuevo nacimiento le corresponde a Dios el Padre. La santificación, usted tiene que colaborar. Tiene que colaborar solamente leyendo las Escrituras. Y al leerlas y saber lo que Dios quiere que hagamos y sabiendo lo que Dios no quiere que hagamos, tenemos que decidir voluntariamente cada día hacer lo correcto, guiados por el Espíritu Santo, no por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Entonces, hermano, yo a veces lo explico en mis clases de que la justificación es un evento que ocurre un momento en la vida. La santificación comienza un segundo después y ese es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida tenemos que estar creciendo espiritualmente a través del Espíritu Santo. Otro versículo es Tito 3:5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Se recuerda que hablamos hace poco que fuimos regenerados por el Espíritu Santo y eso implica una renovación. ¿Qué entiende usted por la palabra renovación? ¿Ah? ¿Se recuerda cómo era este local antes? Allá nos sentábamos a aquella orilla, aquí había un baptisterio, aquí había un árbol de mango, ¿verdad? Bueno, muy pocos se recuerdan de eso. Allá teníamos un techo de teja y a esta hora hacía una gran calor. Hasta se ponían calientes las sillas metálicas. Pero el local fue renovado. ¿Cómo lo ve ahora? No, más bonito, no, cambiado. Cambiado. De eso habla la renovación. E insisto, tiene que colaborar en las escrituras, leyendo las escrituras y practicando lo que usted lee, no es automático. Por eso se da el fenómeno cuando Pablo le escribe a los Corintios, no puedo hablarles como a espirituales, sino como ¿a qué? Carnales. Como niños. Bueno, no es hombre, pero como niños en Cristo, ¿verdad? Entonces, y Pablo cuando escribe Gálatas le dice, ay, mis hermanos Gálatas,
hasta ahora sufro, ¿el qué? Dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hermano, y ese es el modelo para... Oye, esto es para gente que ya nació de nuevo. El modelo perfecto que tenemos que seguir es Cristo Jesús. Si usted no ha nacido de nuevo, necesita a Cristo, no necesita el modelo, necesita nacer de nuevo. Solo naciendo de nuevo, usted puede ver el modelo y empezar a imitarlo. Y leer sus discursos, y leer su maravillosa gracia en el Nuevo Testamento. Y luego Pablo lo retoma y lo escribe en las cartas. ¿Entiendes? Ese es el modelo perfecto a imitar. Ustedes, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No hay que imitar a ¿cómo se llama? Al apóstol Pablo. Pablo fue buenísimo. Esther fue buenísima. Ruth fue buenísima. Pero el modelo a imitar es nuestro maravilloso Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Se me está terminando el tiempo. Un par de versículos más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oh. ¿Cómo? Hey Pedro, ¿cómo renaciste de nuevo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está el Evangelio, hermano. Cristo murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fue sepultado y resucitó. Esa es la buena noticia, hermano. ¿Verdad? Esa es la buena noticia. Pero Pedro, explícame más, ¿para qué tenemos esa esperanza viva? ¿Sabe usted cuál es la esperanza viva? Que Cristo viene pronto por su iglesia, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué va a pasar en esa esperanza viva? Esa traslación. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es para creyentes, hermano. Solamente y exclusivamente para creyentes. Tenemos una herencia reservada en los cielos. A mí me han contado que en algunos restaurantes de Estados Unidos hay que pedir mesa, una cita. Son muy exclusivos, son muy carísimos. Y a veces no hay. No hay. A veces se le dice, mire, se la podemos dejar para el próximo mes. Sí, es que todo el mundo quiere ir a comer al restaurante de moda y después de tomarle fotos al plato, ¿verdad? O ahí parado en la puerta del restaurante ¿verdad? Para demostrar que estuvieron ahí. Pues sí, déjemela para un mes, la mesa 7, ahí cerquita del baño, porque tengo problemas para caminar. Sí, hermano, pero nosotros, hermanos, los que hemos nacido de nuevo, tenemos una herencia incorruptible. No se puede corromper. No es esa por diputado. No. Incontaminada, no se puede contaminar. Inmarcesible, no se puede ni marchitar. Reservada en los cielos para nosotros. Muy bien, hasta aquí voy a llegar. Tenemos Santa Cena, así que invito a nuestro hermano encargado de la Santa Cena